Tercer paradigma: vida. Vamos a hablar acerca de qué es la vida. Como ustedes recuerdan, la palabra vida tiene en castellano dos significados distintos. Por un lado, la vida en el sentido biográfico, que es cuando hablamos de nuestra vida o cuando le preguntamos a alguien que cómo le va la vida. O decimos que alguien tuvo una vida muy triste o muy interesante. Es decir, la vida como objeto de la biografía, la vida como esa especie de novela que vamos escribiendo mientras vivimos. A esto es a lo que los griegos llamaban bios. Y luego hay otro significado distinto, que es la vida como el proceso que diferencia a los seres vivos de los seres que no son vivos. La vida como lo que tenemos en común nosotros y los hongos, las bacterias y todos los seres vivos. Vamos a hablar de la vida en este segundo sentido. Tal vez hablemos algo del primer sentido en la última ponencia de este curso, pero hoy vamos a hablar de la vida en sentido biológico. La vida en sentido biológico es en general la naturaleza. Es un tema también de gran interés filosófico. Sin duda, el filósofo más importante en la antigüedad, algunos considerarían que de todos los tiempos, fue Aristóteles. En la Edad Media le llamaban sencillamente filósofo, es decir, el filósofo por antonomasia. Y si ustedes miran la edición de las obras completas de Aristóteles, se dan fácilmente cuenta que escribió más páginas solo de zoología que de ética, política, metafísica, lógica y epistemología juntas. O sea, con mucha diferencia de lo que más escribió fue acerca de temas de biología y sobre todo acerca de temas de animales. Entre las obras más grandes de Aristóteles están las historias de los animales, la que se llama De las partes de los animales, la obra que se llama De la generación de los animales, es decir, habla de la reproducción de los animales. Y escribió también un tratado pequeño muy curioso que se llama Psique, que se ha traducido al latín como de ánima, y se podría traducir mal como acerca del alma. En realidad, este es un tratado acerca de la vida. Si ustedes leen el Psique, verán que trata de los animales y de los seres humanos. Lo que él llama Psique es lo que se suele traducir por alma. Lo que pasa que el alma, después de los influjos religiosos y del cristianismo, tiene connotaciones espiritistas diferentes. Psique es simplemente aquello que diferencia a un cuerpo vivo de un cadáver. Es decir, que cuando vemos, por ejemplo, un animal cualquiera que está vivo, si luego lo vemos cuando se ha muerto, ¿cuál es la diferencia? Según Aristóteles, la diferencia es el psique. Y este tratado de biología teórica, que en definitiva es el Psique de Aristóteles, es una de sus obras más comentadas. Aristóteles seguramente ha sido el mejor biólogo que ha habido en el mundo hasta el siglo XVIII, lo cual no significa gran cosa porque todos los biólogos que había hasta el siglo XVIII eran tan malos, pero sin duda el mejor ha sido Aristóteles. A partir del siglo XVIII, las cosas empezaron a variar, sobre todo a partir del siglo XIX, con Darwin y con Pasteur, con la teoría de la célula y con Mendel y la genética. Ya se transformó completamente la biología y se convirtió en lo que ahora entendemos por biología. ¿Qué es la vida? ¿En qué se diferencian los seres vivos de los no vivos? Como digo, se han dado respuestas a este tema. Por ejemplo, la de Aristóteles, pero vamos a obviarlas aquí porque no hay tiempo. En cualquier caso, los seres vivos son individuos. Aristóteles fue el primero que utilizó la categoría metafísica de ousia, que se suele traducir por entidad o sustancia o individuo, y los ejemplos que pone de ousia siempre son seres vivos, sobre todo de animales. La protoousia, la sustancia primera, es por ejemplo un caballo concreto, una oveja concreta,
un hombre concreto. Esto es el ejemplo paradigmático, diríamos, de sustancia individual. Y realmente, si ustedes revisan la metafísica, verían que lo que Aristóteles dice de la sustancia individual prácticamente solo lo cumplen los organismos vivos individuales, en especial los animales. En ese sentido, todos los seres vivos son sustancias, son entidades históricas, son cosas concretas, son individuos y en esto se diferencian, por ejemplo, de los números o de los conjuntos, que son cosas abstractas. Como entidades históricas que son, los seres vivos están bien delimitados o circunscritos en el espacio-tiempo. Tienen límites precisos, normalmente marcados por una frontera física clara, como la membrana de la célula o la piel de la rana o la nuestra. En ello contrastan con las rocas y los montes, las nubes y los mares, que tienen límites difusos e imprecisos. Cuando ustedes van hacia la sierra, ven las montañas, pero no saben muy bien dónde empiezan y dónde terminan. Lo mismo ocurre con las praderas, con las nubes, con las galaxias. Lo normal es que las cosas no estén muy definidas, pero los seres vivos sí. La célula, por ejemplo, está perfectamente delimitada por su membrana, y a su vez el núcleo, dentro de la célula eucariota, también tiene otra membrana que lo delimita perfectamente. Naturalmente el animal concreto tiene su cola, la planta, el fruto concreto. A muchas frutas hay que pelarlas, hay que quitarles la frontera, la piel. Esto es importante porque precisamente esta individualidad que tiene el ser vivo solo se mantiene mientras está vivo y desaparece cuando muere. O sea, el ser vivo que empieza, por así decir, por no existir, se forma en un momento dado. El ser vivo es un milagro, en el único sentido que tiene la palabra milagro. Un milagro es algo que tiene dos características. Por un lado, es algo sumamente improbable. Por otro, es algo que nos parece maravilloso y formidable. Entonces, los seres vivos son todos sumamente improbables. Lo normal desde el punto de vista de la física sería que los seres vivos no existiesen. La termodinámica, que es la teoría física que nos dice cuán probables son los sistemas, nos dice que los sistemas son tanto más probables cuanto más cerca están del equilibrio y de las cosas que vemos los seres vivos. Hablaba el doctor Cazorla de James Lovelock y de la hipótesis de Gaia. Lovelock empezó su carrera como asesor de la NASA, cuando estaba haciendo un proyecto para ver si había vida en Marte. Le echaron de la NASA porque dijo que no hacía falta enviar una sonda a Marte, ya que se podía saber que no había vida en Marte, analizando simplemente la atmósfera de Marte desde aquí. Y esto lo decía porque la atmósfera de Marte está en equilibrio, y la atmósfera terrestre es muy distinta, y es muy distinta de la atmósfera de Venus. La atmósfera terrestre es algo muy raro que está en desequilibrio constante y que los seres vivos tienen constantemente que trabajar mucho para mantener esta situación de desequilibrio. Por ejemplo, la atmósfera tiene unas proporciones muy determinadas de metano, que constantemente se van deshaciendo y para mantenerlas hay que estar lanzando constantemente toneladas de metano al aire. Y entonces en los intestinos de los animales rumiantes, como las vacas, y en los intestinos de las termitas y de las hormigas, hay una cantidad enorme de organismos metanógenos que están consumiendo la celulosa. Están produciendo metano y están echando al aire toneladas de metano que mantienen esa pequeña proporción que existe en nuestra atmósfera. Nosotros mismos, con nuestros modestos pedos, a veces contribuimos también al mantenimiento del equilibrio del metano en la atmósfera. También hay otros muchos componentes en pequeñas proporciones. Los seres vivos están en un gran desequilibrio y parece que van a contracorriente, porque como saben ustedes, según el segundo principio de la termodinámica, todos los sistemas, por lo menos los sistemas cerrados, tienden a una mayor entropía y tienden por lo tanto a un estado de equilibrio.
Esto no ocurre en los seres vivos y no tiene por qué ocurrir, porque los seres vivos no son sistemas cerrados, sino sistemas abiertos que intercambian constantemente materia, energía e información con el entorno. Los seres vivos son algo absolutamente sorprendente. Si miramos al espacio, lo que encontramos son cosas tales como hidrógeno, helio, nubes de polvo cósmico, galaxias, grandes agujeros negros en medio de las galaxias que se lo van tragando todo, formas que no conocemos de materia y energía, materia oscura que no sabemos lo que es y diferimos su existencia al análisis de los movimientos de lo que vemos. Hay indicios de que pudiera haber una enorme energía oscura, que se esconde bajo el nombre de la constante cosmológica, y que tampoco sabemos en realidad lo que es. Los seres vivos son algo que no se parece a nada de esto, y son algo que requiere una explicación. Que algo esté muerto no requiere explicación. Lo que requiere explicación es que esté vivo, porque sería de esperar que todo estuviera muerto. Entonces, una cosa tan frágil, un milagro tan delicado como es un ser vivo, no debería existir y sin embargo existe. Esto es muy sorprendente y requiere una explicación. Cuando vemos algo muy sorprendente, que parece que no puede ser verdad, pensamos que tiene que haber un truco detrás. Por ejemplo, ustedes habrán visto un equilibrista de esos que ponen un cable sobre las cataratas del Niágara, se monta en una bicicleta y va por encima del cable. Además, lleva una vara en la mano, y en esta vara lleva una botella, y en la otra mano otra cosa, y en la nariz va haciendo no sé qué cosas. Encima de eso hay un florero, y un abismo por debajo, y decimos, esto no puede ser, aquí tiene que haber truco. O cuando vamos al teatro y vemos que el mago invita a una señorita que suba al escenario y la mete en una caja y la serrucha con una sierra. Entonces divide la caja en dos y salen las piernas por un lado. Aquí tiene que haber algún truco. Cuando vemos algo tan raro como un ser vivo que es obviamente un milagro, decimos, aquí tiene que haber truco. Y efectivamente hay, pero no uno sino muchísimos trucos. Y precisamente lo que contribuye a explicar o a disipar nuestra sorpresa ante la existencia de algo tan inverosímil es que el gran descubrimiento que logró un cierto proceso que condujo a la vida fue que en un momento dado se descubrió cómo conservar los trucos, que eso es, en definitiva, la base de la vida. Es decir, que un buen truco, una vez descubierto, ya no se pierde nunca, sino que se conserva. Nosotros mismos vivimos ahora gracias a trucos que descubrieron bacterias hace miles de millones de años. En nuestros genes seguimos teniendo material genético de esas bacterias, exactamente las mismas secuencias de nucleótidos que tienen esas bacterias. Una de las cosas que han quedado claras es que somos una especie de cajón desastre o una especie de genes de todo tipo de organismos. Somos transgénicos que estamos llenos de genes de todo tipo de bichos y bacterias que nos han precedido. Los trucos que se han ido descubriendo, se han acumulado y básicamente son los mismos en todos los seres vivos. Si ustedes se miran al espejo y miran a un mosquito o un zancudo, les parecerá muy ingenuamente que somos muy distintos del zancudo. Pero eso es una ilusión óptica. Todos nos parecemos muchísimo a los zancudos y nos parecemos a las hierbas. Todos los seres vivos somos prácticamente iguales en las cuestiones fundamentales. Es muy sorprendente que la vida que hay en la Tierra sea una diversidad absolutamente fascinante y al mismo tiempo es de una increíble uniformidad. Es decir, en las cosas fundamentales, toda la vida que hay en la Tierra es idéntica. Los seres vivos o bien son células individuales, como ocurre con los procarios, las bacterias, las arqueas, los eucarios y las amebas que tienen una sola célula, o bien son repúblicas de células, como somos nosotros. En cualquier caso, lo normal es que cualquier ser vivo se desintegre inmediatamente y se deshaga. Lo normal en una célula es que desaparezca inmediatamente,
y para que no desaparezca, tiene que estar trabajando constantemente. La célula que tiene membrana llena de bombas, de esas como las que tienen los barcos, está en medio de un líquido intersticial que la está amenazando constantemente porque hay una serie de iones que quieren meterse dentro de la célula y hay otros que están dentro de la célula que quieren salirse. Constantemente está trabajando para sacar fuera a los que se cuelan y cerrar las puertas a los que hay dentro y quieren salir. Y esta actividad frenética es lo que consume la mayor parte de la energía de la célula. ¿Para qué necesitamos energía nosotros? La necesitamos para todo lo que hacemos, para nuestros movimientos musculares, mover la lengua, ahora mientras hablo, por ejemplo. Pero para eso no usamos tanta energía como para la que usamos para mantener nuestras células intactas, bombeando hacia afuera los iones indeseables de sodio que se nos están colando constantemente, etc. Esta actividad es la que más energía consume y es la lucha desesperada de la célula, por así decir, para mantener su vida. De todos modos, si las cosas se ponen mal, nuestras células tienen un programa genético de suicidio, programa que se pone en marcha en las circunstancias adecuadas, en cuyo caso la célula se suicida, pero mientras no decide suicidarse, está luchando denodadamente. Entonces llega un buen día en que nos morimos. Nuestras células están genéticamente preprogramadas para morirse en un momento dado, después de 50 divisiones aproximadamente. Es lo que se llama límite de Hayflick. Se cogen células embrionarias humanas y se ponen en un cultivo, y en este cultivo en condiciones óptimas de temperatura, de nutrientes, se les deja que se vayan replicando y duplicando. Se replican aproximadamente 50 veces y se mueren todas a la vez. Cada especie tiene un número de replicaciones de sus células. Desde luego, nos vamos a morir mucho antes de que se repliquen nuestras células. Me refiero a las células que se replican, porque hay algunas como las de los músculos y de las neuronas que normalmente no se replican. Cuando el organismo se muere, ¿por qué se muere? La muerte no es una cosa instantánea, es un proceso largo. Las células siempre se están muriendo, desde el momento en que uno nace. En un embrión que tiene solamente unos días, ya se están muriendo células, en el desarrollo embrionario, en el feto se están muriendo otras. En todo momento se están muriendo cantidades enormes de células. Curiosamente, cuando más se mueren las células, es en el desarrollo embrionario, porque el organismo se va confeccionando no solo creando células, sino también destruyéndolas, matándolas. Por ejemplo, los mecanismos de apoptosis, que indican a las células cómo suicidarse, nunca están tan activos como en el desarrollo embrionario. Por ejemplo, las manos en el embrión forman unas membranas interdigitales entre los dedos como en los patos, y estas membranas después de formadas se destruyen por apoptosis. Cuando nuestras células empiezan a morirse a un ritmo superior al habitual, nosotros empezamos a morirnos y nos vamos muriendo poco a poco. Poco a poco puede significar en unos segundos o en unos meses o lo que dure nuestra agonía. Si los médicos nos dejan en paz, nos morimos mejor y más fácil y rápidamente. Si se empeñan en hacernos la vida o la muerte imposible, encarnizada, con sus intervenciones, entonces nos pueden alargar la agonía durante varios meses. Pero si nos dejan en paz, nos podemos morir en un espacio razonable. Lo que significa es que nos acabamos de morir cuando la última de nuestras células se muere. Como digo, la muerte no es una cosa instantánea, sino una cosa lenta, y cuando el organismo se muere, sus elementos pasan a formar parte de otras cosas. O sea, venimos y volvemos al universo. Somos como una especie de burbuja que se produce en este océano cósmico del que nosotros somos solamente un momento efímero. Se han dado muchas definiciones de la vida. Se ha dado una definición metabólica de la vida. Uno está vivo cuando ingiere,
metaboliza y excreta. Esta es una definición que daba Aristóteles. El problema es que hay otras cosas que también lo hacen, como por ejemplo los automóviles o la llama de una vela, que también ingieren, metabolizan o excretan, y no decimos de ellos que estén vivos. Hay la definición termodinámica de la vida, donde la vida es lo que está en equilibrio, termodinámico, pero sucede que también hay otras cosas que están en equilibrio termodinámico, por ejemplo, un rayo o la capa de ozono, y no decimos que estas cosas están vivas. También hay una definición reproductiva de la vida, según la cual están vivos aquellos seres que se reproducen. En esto hay desarrollos teóricos interesantísimos. Por ejemplo, John von Neumann desarrolló una teoría de los autómatas, que se autorreproducen, que merecería muchos comentarios. Pero hay otras cosas que se reproducen y no decimos que ellas están vivas. Por ejemplo, quienes estén con frecuencia conectados a Internet saben que de vez en cuando les llegan virus que se han reproducido. Estos virus informáticos, como los virus de verdad, los virus biológicos que utilizan a nuestras células para multiplicarse, utilizan a nuestras computadoras para multiplicarse y además esparcirse por Internet a otras. Es decir, hay cosas como estos virus informáticos y otras muchas que también se reproducen de alguna manera. Piensen simplemente en la máquina fotocopiadora o piensen en los programas que se reproducen ilegalmente, etc. Hay también la definición evolutiva de la vida. Está vivo cuando evoluciona por selección natural, en palabras de Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura en doble hélice del ADN. Hay un criterio útil de demarcación entre lo vivo y lo no vivo. ¿Está operando la selección natural aunque sea de modo muy simple? En caso afirmativo, un evento raro puede hacerse común. Un evento raro se debe solo a la casualidad y a la naturaleza intrínseca de las cosas. Crick señala una propiedad fundamental de la vida, la de preservar los trucos improbables y milagrosos si estos resultan eficaces. Se sobreentiende para sobrevivir y reproducirse. Por eso, la teoría darwinista de la evolución es la mejor explicación científica de la asombrosa variedad y adaptación de los seres vivos. La mutación de los genes, la recombinación sexual, la deriva genética, a veces la simbiosis, la fagocitosis, el origen de la célula eucariota, etc. Todas estas son fuerzas que fraguan una enorme variedad de fórmulas o propuestas que son seleccionadas por el filtro implacable de la selección natural. Ustedes saben, especialmente los que son físicos, que cuando se empieza a estudiar mecánica, se inicia con una cosa que se llama la cinética o cinemática, que es estudiar los movimientos, las trayectorias de los cuerpos, sin tratar de explicar esos movimientos. Luego se introduce la dinámica, es decir, se introducen fuerzas para explicar estos movimientos. O sea, si describimos simplemente la trayectoria de los cuerpos, estamos haciendo un estudio cinético. Y si traemos a colación la gravitación o la interacción nuclear fuerte o la fuerza eléctrica o cualquier cosa de este tipo para explicar esos movimientos, entonces estamos dando una explicación dinámica. Lo mismo ocurre en la biología. Tiene una cosa que se parece a la cinética, que es la paleontología, que nos permite observar cómo hay una especie de trayectorias a lo largo del tiempo, según vamos excavando. Por ejemplo, hay mucha gente aficionada a los dinosaurios, que gozan de gran popularidad, y hemos aprendido muchísimo acerca de los dinosaurios. Podemos hacer seguimiento en el tiempo a los seres vivos que hay en cada etapa cronológica de la Tierra, y esto lo sabemos solo en parte, pero de todos modos sabemos mucho. Lo que pasa es que con eso no explicamos nada. Eso es una descripción cinemática que si se quiere se puede tratar de explicar, pero para este propósito hay que introducir fuerzas, que en este sentido genérico son simplemente factores explicativos,
cosas que explican los cambios que observamos. Las fuerzas que se introducen en biología, en teoría evolutiva, para explicar los cambios son de dos tipos. Por un lado, son fuerzas del azar, fuerzas aleatorias como la poliploidea, recombinación sexual, mutación de los nucleótidos en el ADN y la deriva genética. Luego, hay una fuerza que es muy distinta, que es la selección natural. Son fuerzas que producen una gran creatividad. Por ejemplo, en un momento dado, en China, Mao Zedong dijo que todos los miembros del Partido Comunista se pongan a discutir todo tipo de ideas novedosas para que florezcan 100 flores. Entonces todos crearon dentro del partido muchas corrientes de opinión. Al cabo de unos meses de discusión, Mao dijo qué era lo que él pensaba y todos los de las otras flores que no eran las suyas fueron fusilados. La misma broma hizo Stalin con los submarinos. Antes de decir lo que él pensaba, dijo a los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética que discutieran sobre si era conveniente que la Armada Soviética se basara en los submarinos o no. Entonces, en todas las células del partido había que discutir esto, y había que enviar al Comité Central un informe diciendo las posiciones que se tomaban y quién votaba a favor de una y quién a favor de la otra. Cuando ya todos lo habían discutido suficientemente, Stalin dijo: «Lo que yo pienso es esto», y entonces a los que habían tomado la posición equivocada se los cargaron. Esto ocurre también en la biología. Pueden florecer 100 escuelas, es decir, que mediante la mutación se hagan todo tipo de hipótesis y todo tipo de cosas. Pero luego viene la selección natural, tan implacable como Stalin, que empieza a eliminar a todos los que no se adaptan al ambiente que exista. La evolución natural es como el escultor que va cincelando esta vida. De todos modos, hay muchos problemas en esta definición de la vida, porque, por ejemplo, la teoría de la selección natural no es una teoría bien definida. No sabemos muy bien lo que trata la selección natural. Tiene ideas que funcionan muy bien a nivel intuitivo y también tiene ciertas plasmaciones en la genética de poblaciones, donde sirve para probar matemáticamente ciertas cosas, pero en conjunto no existe una axiomatización de la teoría de la selección natural comparable a la que existe en cualquier teoría física o matemática, que permita considerar que esté claro lo que es la teoría de selección natural. Por otra parte, puede haber cosas que evolucionen por selección natural y que no sean seres vivos. Por ejemplo, antes de que hubiera seres vivos, ya hubo una evolución de las macromoléculas prebióticas, que eran como una especie de saquitos de agua con muchas macromoléculas muy complicadas dentro, y antes de formar el saquito tenían que formar ciertas macromoléculas que a su vez evolucionarían también por selección darwinista. Las realidades culturales también evolucionan por selección natural. Seguramente habrán oído hablar de los memes y la revolución memética. Hay autores de filosofía de la ciencia que incluso tratan de establecer una teoría evolutiva de las teorías científicas mismas. En los campos más inesperados, incluso en la economía de la empresa, hay teorías evolutivas darwinistas de la empresa. En un mercado libre y competitivo, hay empresas que triunfan y otras que fracasan, que se hunden y hacen bancarrota. Entonces, uno puede pensar que algunos empresarios son más listos o inteligentes y tienen mejores ideas. Entonces sus empresas son las que triunfan y otros son más tontos. Tienen malas ideas, entonces sus empresas fracasan. Pero hay una teoría alternativa de tipo evolutivo que dice que los empresarios toman sus decisiones al azar, es decir, de cualquier manera, y simplemente la toma de decisiones es como la mutación y el mercado actúa como la selección natural. Entonces los empresarios que han tomado decisiones al azar, por casualidad, y que sus empresas están bien adaptadas a las necesidades o deseos del mercado de ese momento, esas empresas triunfan y crecen,
mientras que hay otras empresas que al azar toman las decisiones malas que no están adaptadas a las necesidades y deseos del mercado. Pero los que triunfan y los que fracasan no es que sean más listos ni más tontos, ni sigan una metodología mejor ni peor, sino simplemente es que por casualidad han elegido aquella opción que está mejor adaptada al mercado. Obviamente, no vamos a entrar en todas estas cosas que nos llevarían muy lejos, simplemente para decirles que no piensen ustedes que las ideas de la evolución darwinista se aplican únicamente en la biología. Mucha gente muy inteligente trata de aplicarlas fuera de la biología. Después de toda esta revisión, seguimos sin encontrar una definición teórica de la vida. Alguien podría pensar, analicemos los organismos que conocemos y veamos qué tienen de común. El problema es que como solo conocemos organismos vivos en el planeta Tierra y todos estos organismos se parecen muchísimo unos a otros, entonces, por ejemplo, la vida podría estar basada en diversas fuerzas, en la interacción nuclear fuerte, en el electromagnetismo, en la gravitación. Nuestra vida está basada en el electromagnetismo porque es una forma química de vida y toda la química es electromagnetismo aplicado. Entonces nuestra vida está basada en esta fuerza y no en las demás. No sabemos lo que ocurrirá en otros sitios. O por ejemplo, se necesita un elemento estructural para formar las moléculas que tienen los trucos que guardan la información. Este elemento estructural en nuestro caso es el carbono, que es un elemento sumamente versátil que forma 4 enlaces. El carbono no se puede comparar con los demás elementos que conocemos en su versatilidad. Por ejemplo, el oxígeno solo se puede combinar de 2 maneras con el hidrógeno. El nitrógeno solo se puede combinar de 2 maneras con el hidrógeno. Por contraste, el carbono se puede combinar de muchos modos diferentes. Nadie sabe cuántos con el hidrógeno. El carbono forma millones de compuestos diferentes conocidos, lo que da idea de la inmensa variedad de su comportamiento. Podría también haber tipos de vida que no se basaran en el carbono como elemento estructural, sino en el silicio y en otros elementos. Se necesita un disolvente para transportar las cosas y que las reacciones se produzcan. El disolvente en nuestro caso es el agua. En un planeta que fuera mucho más frío que la Tierra, el agua no serviría porque el agua se congela. Entonces sería mejor que tuviéramos, por ejemplo, el amoníaco líquido, o el alcohol metílico, o fluoruro de hidrógeno. Todas estas cosas no se congelan. Por ejemplo, en un planeta que esté a menos 100 grados centígrados de temperatura, no podría haber una forma de vida basada en el agua como disolvente, pero sí podría estar basada en el alcohol metílico y en muchas de estas cosas. En la Tierra, nuestras células son iguales, todas son polímeros de nuestras células, o proteínas o ácidos nucleicos o polisacáridos. Los polímeros son unas cadenas largas de elementos orgánicos compuestos de carbono, los monómeros que se van repitiendo. Todo en este sentido es igual, estamos hechos básicamente de proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos son siempre los mismos en todos los seres vivos de la Tierra, lo cual es una enorme casualidad. En la siguiente figura se observa que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Hay una cosa que está recuadrada en azul que siempre es lo mismo, y es que todos los aminoácidos tienen la misma estructura química, tienen lo que está recuadrado en azul, que es lo que forma una especie de columna vertebral repetitiva que es igual en todos los aminoácidos. Y luego hay una cadena lateral que es distinta en cada aminoácido. Lo único que diferencia unos aminoácidos de otros es la cadena lateral que tiene. De estas cosas recuadradas con azul y una cadena lateral enganchada, hay muchísimas posibilidades. Los seres vivos utilizan solo 20 de estas posibilidades. Esto es un fenómeno absolutamente sorprendente. La siguiente figura
muestra cómo se conectan unos aminoácidos con otros para formar las proteínas. Por hidrólisis, se pierde una molécula de agua y dos aminoácidos sueltos se quedan conectados en un pequeño polipéptido. Este proceso se repite una y otra vez y entonces vamos enganchando un aminoácido a otro y vamos formando una cadena. Esta cadena, cuando la acabamos de formar, es una proteína, que es una cadena de aminoácidos. Lo que me interesa subrayar es lo siguiente. Se han hecho experimentos de vida artificial. En estos experimentos cogemos una botella, la ponemos en condiciones ambientales, que se parece a las que había en la Tierra cuando se formó la vida. Echamos dentro unos elementos que pensamos que habría, como agua, metano, una serie de cosas, y sometemos esta botella a chispazos y a cosas por el estilo. Al final miramos qué hay dentro de la botella después de este proceso, y lo que tenemos es una especie de papilla, y en esta papilla se han formado espontáneamente aminoácidos. Algunos son de los 20 que usamos en nuestra vida, pero la mayoría de los aminoácidos que se forman no los usa la vida. A veces llegan a la Tierra meteoritos carbonáceos y tienen aminoácidos que se han analizado muy bien, y se ha encontrado que la mayoría de ellos no son usados por la vida en la Tierra, aunque algunos sí. Pero hay más. Si recuerdan cómo es un aminoácido de estos, resulta que este tipo de moléculas tienen lo que se llama quirilidad o mano, es decir, los aminoácidos son asimétricos en torno a su átomo de carbono central, por lo que tienen quirilidad, palabra que viene de kiri. En griego significa mano o simetría especular. Cada aminoácido puede presentarse en dos versiones, levógiro o dextrógiro, es decir, de mano izquierda o derecha. En los experimentos de formación de vida en una botella, la mitad de los aminoácidos que se forman son de mano izquierda, es decir, levógiros, y la otra mitad son de mano derecha, es decir, dextrógiros. Y en los aminoácidos que nos llegan en los meteoritos carbonáceos, la mitad son de mano izquierda, levógiros, y la mitad son de mano derecha, dextrógiros. No hay ninguna razón física para que un aminoácido sea levógiro o dextrógiro. A priori, hay una probabilidad del 50%. Lo normal es que el 50% sea de un tipo. Ahora bien, si miramos los aminoácidos de los seres vivos, los aminoácidos que usamos nosotros y que usan las bacterias y las plantas y todos los animales, en estos aminoácidos el porcentaje de levógiros es del 100% y el porcentaje de dextrógiros es del 0%. Obviamente, por casualidad, en el origen, nuestros antepasados más lejanos, resulta que por casualidad podrían haber echado una moneda al aire, cara o cruz, si van a ser levógiros o dextrógiros, y desde entonces hemos heredado esas características. Luego los trucos que almacenamos, como es bien sabido en el ADN, está hecho a su vez de nucleótidos. La siguiente figura nos muestra un nucleótido típico. Aquí la base orgánica es la adenina. Hay una cosa en medio de un recuadro azul, que es un elemento que se repite en todos los nucleótidos. Entonces, lo mismo que habíamos dicho de los aminoácidos que se juntaban para formar una cadena, que es una proteína, aquí se repite una cosa muy parecida para formar otra cadena de estos nucleótidos, para formar los ácidos nucleicos y en especial para formar el ADN y el ARN. Lo único que me interesa subrayar es que nuestro ADN utiliza únicamente 4 tipos de nucleótidos distintos, pero no hay ninguna necesidad física de que haya solamente estos 4 tipos de nucleótidos. De hecho, hay muchísimos más nucleótidos. Lo que pasa es que la vida en la Tierra utiliza siempre para almacenar la información precisamente estos 4 nucleótidos. En la siguiente figura vemos que la energía se puede almacenar de muchas maneras. Básicamente los organismos terrestres solo utilizan una manera de almacenar la energía, que es almacenarla en forma de ATP, molécula que es trifosfato de adenosina.
Cuando la célula obtiene energía mediante cualquier proceso, es decir, respiración, fermentación o de la manera que sea, es como cuando nosotros ganamos dinero. De momento no lo gastamos, sino que lo ahorramos, lo metemos en nuestra cuenta corriente en el banco, esperando el momento en que queramos gastarlo. La célula hace lo mismo cuando gana energía mediante cualquiera de los procesos que utiliza. No la gasta inmediatamente, sino que de momento la ahorra y la mete en la cuenta corriente que tiene en forma de ATP. Cuando más adelante la molécula necesita la energía para cualquier cosa, por ejemplo un músculo para contraerse o simplemente para que la membrana de la molécula pues vaya sacando fuera a los iones indeseados que se cuelan. Entonces lo que hace es separar muy fácilmente uno de los fosfatos, por ejemplo el tercer fosfato, y esto automáticamente genera energía. Esta es una manera peculiar de almacenar la energía, pero todos los seres vivos, sin excepción, las bacterias, las arqueas, nosotros, todos almacenamos así la energía. Podríamos ir diciendo muchas más cosas que son palabras mayores. Estos son los fundamentos de la vida de los que todos dependemos, cosas tales como la codificación de la información genética, la energía. Lo que quería decir es que la vida que conocemos en la Tierra es muy parecida. Esto se explica únicamente por una razón. No se explica porque hay algún tipo de regularidad en el universo, algún tipo de regularidad o de constreñimiento físico, químico, que obliga a que la vida sea como es la vida aquí en la Tierra, sino porque esto es el fruto de la herencia de casualidades. La historia de la vida en la Tierra es la historia de ciertos eventos azarosos, casi infinitamente improbables, pero que a pesar de todo en cierto momento ocurren. La maravilla de la vida, eso no se pierde, eso se conserva. Y entonces hay todo tipo de cosas casuales que se han conservado. Entonces, ¿cómo es la vida en general? No lo sabemos. Por eso comentaba antes con el doctor Eraut que a mí también me parecería absolutamente apasionante conocer vida en otros lugares del universo, simplemente para que fuéramos capaces luego de desarrollar una especie de biología teórica, que separe aquellos elementos de la vida que son necesarios para que exista vida y que son comunes a todos los seres vivos del universo, de aquellos elementos puramente contingentes e históricos que tienen los organismos terrestres, puramente por casualidad. Es como si fuéramos a una isla y viéramos una tribu donde todos sus miembros tienen un lunar en la punta de la nariz. ¿Podemos pensar que todos los seres vivos tienen un lunar en la punta de la nariz? No. Lo que sucede es que a aquella isla llegó no sé qué señor que tuvo una mutación que le produjo un lunar en la punta de la nariz, y empezó a reproducirse. No es que haya alguna necesidad de que los seres humanos sean así, sino que simplemente es una casualidad heredada en aquella isla. A veces se ha dicho que la biología no es una ciencia teórica, sino que es una ciencia histórica y que no trata de lo general, sino que es como una biografía de un superorganismo determinado, que nos cuenta cómo contingentemente la biosfera terrestre se ha desarrollado. Si hay otras biosferas, o si hay otras formas de vida que no estén ligadas a planetas o a quién sabe qué, no lo sabemos. Por eso, sería muy deseable que pudiésemos saber más. Esto es lo que nos ha llevado, entre otras cosas, a desarrollar programas de búsqueda de vida dentro del sistema solar y buscar planetas en otros sistemas solares, que en los últimos años se han descubierto bastantes. Lo que pasa es que todos son planetas en los que prácticamente no podría haber vida porque están demasiado cerca de su estrella o porque son demasiado grandes, etc. Pero esto seguramente es un efecto de selección, porque estos planetas se buscan no a base de verlos directamente, como se verán en el futuro mediante grandes telescopios de rayos infrarrojos situados en el espacio, sino detectando ciertas variaciones periódicas en el espectro de la luz que viene de la estrella que indica un cierto bamboleo de la estrella que se mueve ligeramente. Cuando dos cuerpos giran uno alrededor del otro, como ocurre con un planeta y su estrella, no es solo que el planeta gire en torno a la estrella,
sino también la estrella gira en torno al planeta. Esto hace que la estrella no esté quieta, sino que tenga un cierto bamboleo, y ese bamboleo es el que produce una variación en el espectro, que es lo que se detecta. Para que un planeta pueda mover a la estrella lo suficiente para que detectemos su bamboleo, el planeta tiene que estar cerca de la estrella y tiene que ser grande. Por eso nosotros detectamos sobre todo planetas grandes y cercanos a sus estrellas. Es muy posible que haya otros más pequeños y más alejados que serían más favorables, pero estos mueven menos a la estrella, la hacen bambolearse menos y es más difícil de detectar. En definitiva, empezamos a conocer poco a poco lo que es la vida terrestre. Nos damos cuenta de que toda la vida terrestre es una familia. Todos los seres vivos, sin excepción, descendemos de antepasados comunes. Todos somos de una aristocracia de muy rancio abolengo, porque descendemos de unas muy elegantes bacterias que vivían hace 4.000 millones de años. Entonces podemos trazar nuestro linaje desde esta especie de protobacteria o protoarqueas hasta nosotros. Naturalmente estamos unos más emparentados con otros. Yo, por ejemplo, estoy emparentado tanto con mi hermano como con mi primo, pero estoy más emparentado con mi hermano que con mi primo, porque para encontrar ancestros comunes con mi hermano, solo tengo que ir hacia atrás una generación. En cambio, para encontrar ancestros comunes con mi primo, tengo que ir hacia atrás 2 generaciones. Nosotros, por ejemplo, estamos emparentadísimos con los primates, sobre todo con los chimpancés. Todavía el día de hoy no se conoce un solo gen que no sea común a los chimpancés y a los seres humanos. Prácticamente somos idénticos, incluso con animales como las vacas, las llamas, los perros y los gatos. Estamos muy emparentados. Solamente nos hemos separado de su línea evolutiva hace muy poco. Por ejemplo, si miro un perro, se parece tanto a mí que realmente no tengo que prestar mucha atención para apreciar la diferencia. Pero si miro un alga, una ameba, una bacteria o una arquea, es sumamente diferente. Ya que estamos hablando de la vida, recuerden ustedes que todos los seres vivos de este planeta somos parientes en sentido estricto y que todos somos células, por así decir, de la biosfera. Esta es una parte de la ciencia y de la filosofía que tiene también consecuencias morales. Tenemos que tratar a la naturaleza y a los animales con muchísima más consideración que en el pasado, porque son parientes nuestros, no en un sentido metafórico, por una especie de sensiblería, sino porque es una verdad científica.